Esta revisión de noticias con este operativo que se desarrolló a nivel nacional, liderado por la PDI, que logró desarticular el brazo financiero del Tren de Aragua acá en Chile. Esta organización habría lavado más de 13 millones de dólares a través de criptomonedas, pero Alejandro Silva nos va a explicar con más detalle de qué se trata todo esto. Alejandro. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, tú bien lo decías, Pati, podríamos hablarlo como el brazo operativo de manera financiera en lo que se conoce del Tren de Aragua. Y la verdad, estos detenidos, 52 hasta el momento, a diferencia de otros que ya conocemos, ¿cierto?, que forman parte propiamente tal de esta banda transnacional de origen venezolano, son detenidos con un perfil distinto. No son los que ejecutaban, por ejemplo, actos de sicariato, extorsión, asesinatos, ¿cierto? Es otro tipo de detenidos que, por ejemplo, para dar un poco de contexto, de los 52 detenidos, 47 de ellos son de origen venezolano, 5 son chilenos, pero 30 del total, al menos de los 47 extranjeros, cuentan con una situación migratoria regular en el país, a diferencia de los otros detenidos que en su gran mayoría no tienen esa condición migratoria en Chile. Vale decir también que este operativo se desplegó en 7 regiones de la capital, partiendo, ¿cierto?, en la región metropolitana, por supuesto, donde se centraron la mayor parte de las detenciones. Junto con eso también en la región de Tarapacá, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso y también en la región de O'Higgins y en la región del Biobío. También hay que mencionar que lo que se logró por parte de esta banda lavar en cuanto a dinero fue la cantidad de, lo que se conoce hasta ahora, es de 13,5 millones de dólares, un monto no menor que vale decir que es una cantidad de dinero que proviene de hecho de los ilícitos que eran cometidos en Chile por parte de esta banda criminal y que a través de estas 52 personas que cumplían un rol distinto, algunos incluso prestaban sus cuentas bancarias para poder ejecutar este lavado de dinero, básicamente ocupando este modus operandi que lograban llevar a cabo este lavado de activos. Un monto no menor, ¿cierto? Son más de 13 millones de dólares los que fueron lavados, dinero que, lo comentaba, ¿cierto?, proviene de hecho de ilícitos por parte de esta banda criminal. Algo que también hay que destacar, por supuesto, ¿cierto?, es el trabajo minucioso por parte de la Policía de Investigaciones, quienes fueron los que lograron desbaratar esta banda, ¿cierto?, ocupando, por supuesto, una estrategia distinta que a las que ya al menos hemos visto en otras ocasiones cuando hablamos de esta banda criminal. Pasemos a escuchar, de hecho, declaraciones por parte de la fiscal de Tarapacá, quien explica un poco, además, del modus operandi que empleaban estos sujetos para poder ejecutar este lavado de activos. Junto también con eso el fiscal nacional, que también tuvo, por supuesto, palabras para referirse a este exitoso operativo. Entre distintas cuentas de, primero estableciéndose en Chile, distintos bancos. Primero empezaban por cuentas correntistas o prestamistas, personas que prestaban sus cuentas. Luego estas personas que prestaban sus cuentas eran dirigidas o se les ordenaba invertir en ciertas empresas existentes en Chile y creadas por esta estructura criminal como Arepa Express, por ejemplo. Y luego se llevaba esos dineros a través de distintas plataformas al extranjero, terminando en distintos países. Este es un impacto a la investigación patrimonial, donde hubo movimientos bursátiles por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, aperturas de 1 o 2 días y cierre, mucho flujo de dinero y la plataforma de las monedas digitales, las criptomonedas. Entonces es un tremendo desafío. Se han incautado, hay más de 50 detenidos, más de 250 tipos de cuentas. Entonces creo que lo más importante acá, y lo van a decir los oficiales investigadores y los fiscales, el detalle es la misma. Pero lo importante acá es que se está haciendo una lucha directa al patrimonio.
Sí, lo hemos comentado en otras ocasiones, Alejandro, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado no se refiere solamente a los delitos, sino que hay todo un negocio ilegal detrás que involucra este tipo de situaciones que tú estás relatando, que involucra muchas veces el corromper instituciones, por eso que es tan relevante lo que nos estás contando. Y si que nos puedes profundizar un poquito más en esta estructura, en cómo lograban operar, algo describían ahí las personas que entrevistaste, pero para lograr todo este entramado que finalmente derivaba en las criptomonedas. Justamente, todo esto parte básicamente desde el punto de vista delictual, con la necesidad de tener cimientos económicos, ¿cierto?, para poder tener fuerza en cuanto a poder económico por parte de estas bandas. Es por eso que a través de este tipo de movimientos, en este caso lavado de activos, buscan fortalecerse económicamente. Pero para eso lo deben hacer de manera oculta, y es por eso que ocupan este sistema de compra en este caso son criptomonedas, para poder de alguna manera materializar y reservar de alguna manera, ¿cierto?, el dinero que recaudan con los ilícitos. Junto con eso también lo hacen a través de empresas establecidas. Es por eso que 30 de los 47 extranjeros que fueron detenidos en este caso son personas que cuentan con una situación regular en nuestro país, una situación migratoria regular. Es decir, que gracias a esa situación migratoria pueden, por ejemplo, tener cuentas bancarias. A través de estas cuentas bancarias también pueden establecer empresas, y a través de estas empresas pueden también lavar dinero. Este dinero es justamente, en muchos casos, ¿cierto?, como acá, por ejemplo, usado para comprar criptomonedas. Lo decía la propia fiscal en horas de la mañana, la fiscal de Tarapacá, hablaba un poco también de este modus operandi, que es bastante minucioso, ¿cierto?, bastante delicado, al menos para ellos en cuanto a la investigación. Sin embargo, es un modus operandi que emplean estas bandas, y básicamente fue esa la motivación que tuvieron por parte de las fiscalías para poder llegar a la verdad en este caso, porque tenían que saber dónde se iba la plata, si bien dónde ocurría ciertos ilícitos de extorsión, habían diversos ilícitos donde esta banda en este caso recaudaba dinero. No se sabía a dónde circulaba ese dinero, y es por eso que nace esta investigación, para saber básicamente cuáles son los cimientos económicos que tiene el Tren de Aragua, al menos ligados con los delitos que han hecho acá en nuestro país. En esa misma línea es por eso que también nace, ¿cierto?, esta necesidad de saber y seguir el flujo de dinero, gracias a la investigación que realizan la Policía de Investigaciones en conjunto con 3 fiscalías. Mucho ojo, no fue solamente una la que colaboró. La Fiscalía, por ejemplo, de Tarapacá fue una de ellas, donde se logró evidenciar esta gran cantidad de flujo de dinero importante, por lo demás, que esta banda logró lavar. Son 13 millones de dólares los que están, en este caso al menos, contabilizados, ¿cierto?, en la investigación que lleva a cabo en la Policía de Investigaciones junto a 13 fiscalías. Queda también una investigación que está ligada a esto, ¿cierto?, pero es una investigación que tiene que ver con la continuidad de esta misma. Es la primera etapa, por decirlo de alguna manera, lo mencionaba también el propio director de la Policía de Investigaciones, que es una etapa inicial que tiene que enfrentar otras etapas, ¿cierto?, y que por supuesto también todo esto queda también sujeto a la investigación que están realizando a cabo. Pasemos a escuchar declaraciones también por parte del fiscal nacional, quien formó parte también de este punto de prensa donde entregaron estos detalles. Son más de 50 detenidos, pero son más de 250 cuentas corrientes bancarias las que se han congelado durante esta madrugada, y eso solo ha sido posible como consecuencia de esa coordinación entre la Fiscalía y la PDI y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y Banco Estado. Es una operación que desbarata la estructura financiera en estas regiones del Tren de Aragua, la forma como el tren como esta red sacaba el dinero producto de su actividad criminal, desde actividades muy violentas a estafa de distinta naturaleza hacia afuera del país, valiéndose de nuestro sistema financiero.
Claro, es interesante lo que se presume acá en términos de seguir el dinero, el monto desfalcado, Alejandro, pero en la práctica, ¿cómo se va a poder hacer sabiendo que es un sistema descentralizado? Las criptomonedas están en un sistema que se llama blockchain, que es muy difícil de seguir. Por lo mismo, no es lo mismo que levantar un secreto bancario de una cuenta con un ente que está regularizado a una criptomoneda que probablemente tenga un destino que no conocemos, ¿no? Un desafío mayor. A ver, hay que destacar que al menos esta investigación está catalogada como reservada. Sin embargo, dieron algunos detalles de cómo esto se está llevando a cabo, porque no es solamente la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía en cuanto a instituciones que están llevando a cabo esta investigación. Son otras instituciones también de carácter internacional las que están aportando con información, en este caso privilegiada, ¿cierto? Información bancaria y de seguimiento también, por ejemplo, del dinero y del flujo del dinero que sale, por ejemplo, de cuentas que son creadas acá en nuestro país. Es una investigación que también está sujeta a otras investigaciones, líneas investigativas, ¿cierto?, que tiene que ver también con el flujo de dinero, en este caso del tren de Aragua. Vale decir que todo este dinero es proveniente de diversos ilícitos, como por ejemplo las extorsiones, sicariatos o diversos ilícitos que nosotros mismos hemos relatado en diversas ocasiones. Sin embargo, es una investigación que sigue su curso y durante estos días, en los próximos días, ya serán estas personas formalizadas. Dentro de esta formalización, de esta audiencia de formalización de cargos, cierto es que darán más detalles, más luces respecto a la procedencia de este dinero y también el camino, el flujo de este dinero, ¿cierto?, para poder llegar desde los ilícitos hasta, por ejemplo, las criptomonedas. Lo mencionó la fiscal de Tarapacá también en horas de la mañana, que esto nace, ¿cierto?, bajo la necesidad de poder desbaratar no solo las actividades que están realizando en la actualidad el Tren de Aragua, sino que también los cimientos económicos que están estableciendo y que ya lamentablemente han establecido en nuestro país. Es una investigación que sigue su curso, es una primera etapa y por supuesto nosotros seguiremos al pendiente del avance de esta investigación para ver primero que todo si es que hay, por ejemplo, más detenidos. Claro, es fundamental poder perseguir este tipo de bandas a través de la ruta del dinero, que es lo que ha ocurrido en este caso. Muchas gracias por la información, buenas tardes. Gracias.